Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un breve comentario y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Capítulo 9. También les dijo, de cierto os digo que hay muchos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la gente se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle: ¿Quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor.
Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ocasiones de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. En el versículo 1, Jesús hace una afirmación solemne y dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y existen varias interpretaciones. Unos creen que se habla de la resurrección y ascensión de Cristo, otros de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés y la expansión de la cristiandad o la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero la más exacta interpretación es relacionar esta promesa de Cristo con la transfiguración en el contexto. Los tres evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, presentan la transfiguración inmediatamente después de esa promesa de Jesús. Mateo y Marcos hablan de 6 días después, y Lucas, incluyendo el día de la promesa y el día mismo de la transfiguración, describe el intervalo como de aproximadamente 8 días. Pedro, Jacob y Juan tuvieron el gran privilegio de ver a Jesucristo transformado delante de ellos, glorificado. Y como comentamos en Mateo capítulo 17, tanto Pedro como Juan escribieron acerca de este acontecimiento. En la liberación del muchacho endemoniado ya comentamos unos aspectos en Mateo 17, pero hoy quiero que nos enfoquemos en el Padre. Como este Padre se acerca suplicando misericordia a Jesús y las palabras de Jesucristo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquel hombre en medio de su dolor pudo clamar y decir: creo. Pero también reconoció su debilidad y le dice a Jesús: ayuda a mi incredulidad. Jesús se glorificó y liberó a aquel muchacho. ¿Cuántas veces podemos venir a Jesús en angustia, en ansiedad, en tribulación, presentando nuestras peticiones delante de Él? Podemos decirle humildemente: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Lo importante es no conformarnos. Este hombre no se conformó con ver a su hijo así. Él sabía que Jesús lo podía liberar y Jesús se glorificó. Luego vienen una serie de enseñanzas en este capítulo. Jesús anuncia nuevamente su muerte. Luego Jesucristo les enseña a los discípulos quién es verdaderamente el mayor en el reino de los cielos, porque ellos siempre estaban disputando y siempre querían ser los mayores, los más importantes.
Pero Jesús les habla que en el reino de Dios es completamente diferente al reino humano. El mayor en el reino de Dios es aquel que sirve a los demás. Tanto que hablar y tanto que comentar, pero para terminar, solo quiero hacer énfasis en lo que Jesucristo habló, que si nuestra mano o nuestro pie nos fuere ocasión de caer, debemos cortarlo y echarlo de nosotros. No está hablando literalmente, está hablando de que hay cosas que hay en nuestras vidas de las que tal vez estamos muy aferrados y que renunciar a ellas podría ser tan doloroso como quitarnos una mano o un pie, pero más vale hacer esas renuncias aquí que perdernos por la eternidad. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Quiénes fueron los 3 discípulos que presenciaron la transfiguración de Jesús? Pregunta número 2. ¿Quiénes se aparecieron con Jesús en la transfiguración? Pregunta número 3. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Pregunta número 4. ¿Qué dijo la voz desde la nube? Pregunta número 5. ¿Por qué estaban las multitudes disputando con los discípulos de Jesús? Pregunta número 6. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Pregunta número 7. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Pregunta número 8. ¿Qué sería mejor para aquellos que hacen tropezar a uno de los que creen en Jesucristo? Pregunta número 9. Cuando Jesús habla de cortarnos un pie o una mano que nos hace caer, ¿se está refiriendo literalmente? Y pregunta número 10. ¿Será recompensado aquel que nos diere un vaso de agua? Aquí terminamos Marcos capítulo 9. Que Dios te bendiga.